Buen día, ingeniero. ¿Cómo están? Excelente, ingeniero. ¿Y usted? Buen día. Muy bien, eso me alegra. Bueno, bien. Como les he anunciado, el objetivo es 90 por 90. Es decir, que apruebe el 90% con una calificación de 90. Probablemente el primer objetivo no se cumpla, porque de hecho algunos no están asistiendo, no han dado examen, etcétera, pero bueno. El segundo sí se puede cumplir, o sea, los 60 presentes o los 15 más que se van a añadir, ojalá que aprueben con una calificación de 90. Entonces, para eso es importante tomar decisiones. No sé si ya, espero que estén leyendo el libro del octavo hábito. Como les comenté, yo también estoy leyendo. Y en los 7 hábitos, lo que Stephen Covey recomienda es, en el segundo hábito, empiece con un fin en la mente. Es decir, tenga objetivos en la parte física, en la parte intelectual, emocional y espiritual. Tenga objetivos. O sea, ¿qué quiere lograr en la parte física? En el tema de alimentación, ejercicios. En el tema intelectual, por supuesto, el estudio que están haciendo es algo importante, pero complementar con, qué sé yo, aprender inglés, dominar computación, leer libros de desarrollo, etc. En la parte emocional, necesitamos amar, ahora más que antes, es decir, el amor, ¿cómo se llama? El amor ágape a la familia, a los compañeros, a los vecinos, etc., a los parientes. Y en la parte espiritual, dejar un legado. Y en el octavo hábito, que también yo estoy leyendo, no lo había leído, pero ya estoy más de la mitad, ya voy a terminar. Es interesante porque de alguna manera refuerza, digamos, algunos criterios para lograr éxito en estos objetivos. Por ejemplo, en la parte física, agrega una palabra, disciplina. Para lograr los objetivos en la parte física, se requiere disciplina para ustedes y para mí. Y la disciplina, como creo que lo comenté, bueno, hay varias definiciones, pero una que es interesante dice, la disciplina, hacer lo que tenga que hacer, cuando tenga que hacer, tenga ganas o no tenga ganas. Por ejemplo, la clase de hoy empieza a las 7. La disciplina es estar a las 7 en la clase ya, tenga ganas o no tenga ganas, porque igual yo también pongo mi despertador a las 6 de la mañana y esta mañana la verdad que me hubiera gustado estar un rato más, pero por disciplina hay que levantarse, bañarse, tomar un desayuno y estar a la hora en la clase, ¿no? Entonces, para la parte física dice disciplina. Para la parte intelectual, el autor dice visión. O sea, ver con los ojos de la mente, la visión al futuro. Ustedes y yo también. O sea, ustedes, su visión, de aquí 5 años, 10 años, 15 años, serán ingenieros, ingenieras, qué sé yo, empresarios, emprendedores, padres o madres de familia, contribuirán a Santa Cruz, a Bolivia, al mundo, visión en el tema intelectual. En el tema emocional, dice otra palabra, hazlo con pasión, el corazón, ¿no? Con entusiasmo, con optimismo, con pasión. Y en el tema espiritual, dice una palabra, conciencia. Lo que uno piensa y cree, o sea, no porque sea ateo, cristiano, qué sé yo, de cualquier ideología, izquierda, derecha, centro, la conciencia la tiene cada uno, lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Y entre paréntesis pongo un ejemplo. Ha habido un examen de problemas en este grupo y en todos los grupos. A pedido de ustedes he estado revisando los exámenes de problemas y en dos problemas principalmente. Muchos son
muy idénticos. Yo no voy a decir nada, pero sin embargo, en el tema de conciencia, cada uno sabe si ha hecho bien o si ha hecho mal. Si ha copiado o ha hecho personalmente. Porque está tal cual, idéntico. Y yo que tengo un par de décadas de docente en presencial, normalmente eso no sucede, pero bueno, ahí está el tema de conciencia. Entonces, disciplina, visión, pasión y conciencia. Y continúa, evidentemente, para que nosotros sigamos aprendiendo. Y un tema muy importante, bueno, todos los temas son interesantes, importantes, pero uno que dice que, por ejemplo, en los barcos, lo que le da la dirección al barco es un timón. Y un timón es apenas un instrumento muy pequeño que puede cambiar la dirección y la trayectoria de todo un barco enorme. Entonces, el autor dice que en los líderes, que son ustedes, yo también, entonces el timón está en las ideas creativas que uno pueda tener para resolver algún problema o alguna situación. Entonces, por eso es importante que en el tema intelectual, ustedes y yo también, sigamos aprendiendo y leyendo. Por eso tomé esta decisión de tomar estas evaluaciones que van a hacer en cada clase, por lo menos me imagino unos 20 minutos, para que alcancemos el éxito que tenemos. Entonces voy a hacer un par de preguntas a algunas personas, al azar, no voy a hacer por orden de lista, al azar. Como les dije, la persona que nombre, entonces voy a, por favor, habilitar su cámara, y van a contar dos preguntas: definiciones, leyes y el principio ético de esta semana 7. Esta vez voy a comenzar con los múltiplos de 10. O sea, en la lista que yo tengo de esta materia, tengo 125 inscritos. Entonces voy a empezar unos cuantos con múltiplos de 10. Por ejemplo, el número 10 en mi lista es Jacqueline Arauz. Jacqueline, ¿está presente? No está. Número 20. Bruno Cabezas. Bruno Cabezas se ha inscrito, pero nunca ha asistido. No me acuerdo haber calificado alguna tarea semanal de Cabezas. Y nada. Entonces, y no tengo ninguna nota, no está. El número 30, Roberto Condori. Roberto, no está. 40, Dayana Escalante. Dayana Michelle Escalante. No está. Por si acaso, esta compañera me pasó un mensajito hace un par de semanas, estaba con algún problema parece de COVID. Ojalá que Dios quiera que esté bien, aunque he dado el examen de problemas, dio el examen de problemas, Dayana, pero sí, yo me acuerdo por el apellido que me pasó, pero no está presente, seguramente está en cuidados. Por supuesto, también va a haber la consideración, o sea, si alguien no está y está enfermo, siempre he dicho, primero la salud, más que todo de ustedes que son muy jovencitos, ¿no? Primero la salud, después el estudio. Si alguien tiene problemas de COVID que Dios no quiera, primero sánense, cúrense, después el estudio o el trabajo, si por el caso mío, que tampoco Dios lo permita. 50, Sandra Rubí Gutiérrez. Nadie ha venido. Creo que los he asustado. No está. 50. 60, Jefferson Llanos. Presente, ingeniero. Jefferson. Abrite su cámara, por favor, Jefferson. Vamos a hacer 4 preguntas. Eso es. Jefferson, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como
como la carga sobre la unidad de tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el voltaje que pasa por una... La intensidad. La Eso, inten- se define, la intensidad se define como el voltaje que pasa por un circuito eléctrico. La ley de Ohm dice que el voltaje que pasa por un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien, muy bien. Así es, Wilfredo Jefferson Llanos. ¿Y la ley de Joule? La ley de Joule dice que la energía Entregada. por un generador, la energía sobre tiempo es entregada por un generador es igual a la energía recibida por unidad de tiempo del receptor y es igual a la energía recibida por unidad de tiempo del receptor que Está es bien. transformada por una resistencia y convertida en calor. Muy bien, muy bien. El séptimo principio ético estudió Jefferson, ser sabio. Sí, algo A ver, decía. yo lo que sepa. Entonces me di cuenta que ser sabio es como andar en la luz y que ser como tonto es como andar a oscuras. El sabio sabe lo que hace y el tonto... No sabe nada. Eso. Muy bien, muy bien. Por ser el primero, ya bastante bien, 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 bien. Se encuentra en Eclesiastés 2, 13 y 14. Es muy importante ser sabios. Uno sabe lo que hace y el tonto ni sabe lo que hace. Y, por supuesto, el deseo mío y también de ustedes seguramente que todos ustedes sean sabios y sabias. Bien, Wilfredo Jefferson, muy bien, nada más. Que tenga buen día. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias. El 70, Helen Martínez. En la lista 70, Helen Martínez. Helen no está. 80, Isabela Núñez. 90, Diandra Pinto. Diandra Pinto. Ingeniero, buen día. ¿Cómo está, Diandra? Bien, ingeniero, ¿y usted? Perfecto. Habilite la cámara suya. Sí, deme un segundo. Ahora sí. Diandra, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Habilite su micrófono. Sí, perdón. Ahora sí. Como la unidad de tiempo por carga, Al revés. por la carga por unidad de tiempo. Eso sí. La carga por unidad de tiempo. Muy bien. La intensidad es la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Diandra, ¿qué dice la ley de Ohm? La intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien. I igual B sobre R. Eso se van a acordar. I igual B sobre R. I intensidad, B voltaje, R resistencia.
Intensidad, como usted dijo, directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. La ley de Joule. Energía. La energía entregada por un generador es... En la unidad de tiempo. esa- Es sencillo. La energía entregada por el generador en la unidad de tiempo es igual a la energía recibida por el receptor en la unidad de tiempo. Y se transforma La en calor energía entregada- en una distancia. Dígalo. La energía entregada por un generador es igual a la resistencia. No, o sea, digamos, voy a poner un ejemplo muy exagerado. Por ejemplo, digamos que sus padres le dan 100 bolivianos a la semana. Entonces, los 100 bolivianos que sus padres le dan a Diandra a la semana, recibe Diandra y se los gasta en esa semana los 100 bolivianos. No puede gastar ni más ni menos. O sea, en otras palabras, la energía entregada por el generador es igual a la energía recibida por el receptor y se transforma en calor. Eso es. El principio ético, ser sabio. Diandra, ser sabio. Ser sabio es... Entonces me di cuenta de que ser sabio o sabia No, la es, verdad que no es es como seguro. andar en Le di una leída, pero no me ya, acuerdo. pero estudie, quizás le llame otra vez, no el sábado, pero quizás la próxima semana. Bueno, entonces me di cuenta que ser Está bien. sabia es como andar en la luz. Y ser tonta es como andar a oscuras. Pues la sabia sabe lo que hace, pero la tonta no sabe nada. Eso es. Pero de todos modos, por lo menos se ha presentado, son dos los que se han presentado. Diandra, que tenga buen día, nada más. Hasta Ok. luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno. Número 100, Fernando Salguero. Presente, ingeniero. Fernando, habilita la cámara, por favor. Muy bien, Fernando. ¿Cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Bien. Ley de Ohm. Dice que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien. La ley de Joule. La energía entregada por unidad de tiempo por el generador es igual a la energía recibida por unidad de tiempo por el receptor y transformada en calor en una resistencia. Excelente. El principio ético, ser sabio. Entonces me di cuenta que ser sabio es como andar en la luz y ser tonto es como andar a oscuras, porque el sabio sabe lo que hace y el tonto no sabe nada de nada. Eclesiastés 2, del 13 al 14. Bien. Fernando Salguero, excelente. Felicitaciones, que tenga buen día. Hasta luego. El penúltimo, 110, Yair Tapia. Que no está. Y el último de la mañana, 120, Andrés Bedia. Andrés. No está. Bueno, vamos a continuar. Ya. Muy bien. Estamos viendo el tema de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Un breve repaso y hoy vamos a concluir este tema. Como dijimos, la corriente eléctrica se origina cuando hay una diferencia de potencial entre dos puntos. Los electrones de conducción empiezan a desplazarse del potencial más alto al potencial más bajo. Así como
uso un ejemplo un poco exagerado. En caída libre, un cuerpo cae del nivel más alto al nivel más bajo. La diferencia de nivel hace que haya el movimiento de un cuerpo del nivel más alto al nivel más bajo. En un conductor hay un potencial en el punto A y un potencial en el punto B. Si el potencial en el punto A es mayor, entonces, cuando hay esa diferencia de potencial, algunos electrones abandonan sus orbitales y empiezan a moverse del potencial alto al potencial bajo. Los electrones de conducción. Por ejemplo, el cobre tiene 29 electrones en un átomo. Cuando hay la diferencia de potencial, no se van los 29, serán 5 o 6 electrones abandonan y empieza la corriente eléctrica. Por eso se dice la corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor. Conductores son los que dejan pasar la corriente eléctrica porque tienen electrones de conducción. Aisladores no dejan pasar la corriente eléctrica porque no tienen electrones de conducción. Resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Pasa con dificultad. En realidad, todos los cuerpos tienen cierta resistencia que depende de la resistividad ρ. ρ es la resistividad que depende del material. El mejor conductor es el oro, pero hasta el oro tiene cierta resistencia porque, imagínense, está conformado por átomos. Millones de átomos en un alambre. Entonces, cuando sale un electrón, seguramente choca con un átomo, choca con otro, pero siempre es más fácil pasar. Y yo les hacía un ejemplo exagerado, por ejemplo, en el tráfico de movilidades. Si fuera un camino asfaltado, entonces, para una movilidad o para las movilidades sería como un conductor. Pero si fuera un camino empedrado, bueno, aquí no hay mucho, pero en La Paz, en Potosí, hay calles empedradas, donde la movilidad está caminando como zapateando, entonces es de menor velocidad, pero pasan. Si fuera un camino, qué sé yo, muy arenoso, entonces es mucha más resistencia, la movilidad apenas está desplazándose. O sea, todos los materiales presentan resistencia. La resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, pero pasa la corriente. En cambio, en los no conductores no pasa nada, ¿no? Es como una pared, ¿no? Como una pared. No pasa. Bueno. Y esto que pregunté, y bueno, eso también voy a preguntar en las próximas clases. Esto que he preguntado hoy y unos cuantos han respondido muy bien. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones que se mueven a través de un conductor. Y hay una variable que se llama intensidad, ¿no? Los electrones están pasando en cierta dirección. Por ejemplo, se mueven en esta dirección. Hay una intensidad de corriente eléctrica. ¿Y cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? Es la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. La sección es aquí el grosor, el ancho, el espesor, ¿no? Aquí está el grosor del conductor. En un segundo, simplemente en la ilustración, están pasando, por ejemplo, 6 electrones. Entonces, la intensidad de esta sería 6 electrones por segundo. Pueden pasar 10, 20, 50, o no pasar ninguno, ¿no? Entonces, la intensidad es eso. Es la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Si es una carga infinitamente pequeña, se toma un diferencial de carga en un tiempo infinitamente pequeño. La carga se mide en coulombios, el tiempo en segundos, a eso se llama amperio. La intensidad se mide en amperios. Entonces, esta es la primera definición que tienen que saber muy bien, ya muchos lo saben, en circuito de corriente eléctrica. Y luego hemos visto las partes de un circuito o los componentes de un circuito. Bueno, fundamentalmente son 3.
son tres. Primero, o bueno, y sí, el primero, el generador. El generador. En este caso, la pila, la batería, o sea, ¿quién está entregando la energía? Es el generador, el que provee la energía, el que provee la energía. ¿Quién recibe? El nombre está aquí, el receptor. El receptor. Un foco, un ventilador, un horno microondas, una plancha de ropa, ahora hay muchas comodidades en los domicilios para la cocina, hay, qué sé yo, batidora, licuadora, secadora de platos, lavadora de ropa. Todos esos son sectores que están transformando la energía eléctrica en energía mecánica. El generador es el que entrega la energía, pila, batería. El receptor es el que recibe la energía y lo transforma en otra forma de energía. Y por supuesto los conductores, que son los que trasladan la energía para que del generador llegue al receptor. Pasa y luego se sigue el circuito. Los conductores transportan, trasladan la energía eléctrica. Estos son los tres componentes de un circuito eléctrico: generador, conductor y receptor. Por eso en la ley de Joule decimos, la energía que entrega el generador, la pila, la batería, en la unidad de tiempo, es igual a la energía que recibe el receptor en la unidad de tiempo y lo transforma en calor a través de una resistencia. Pues eso dice la ley de Joule. Bueno, entre estas variables tenemos, por supuesto, en el generador, el voltaje o diferencia de potencial. En el generador está el voltaje o diferencia de potencial. En el generador está el voltaje o diferencia de potencial. El receptor, por ejemplo, una bombilla, un foquito, tiene un filamento que es una resistencia. Está la resistencia en el receptor. Y por los conductores se traslada la intensidad. Entre estas tres variables hay una relación que lo analizó, lo experimentó y lo formuló Ohm. Y esa ley lleva su nombre, que dice, es la ley de Ohm. Eso es fácil de memorizarlo, si es que se dan el tiempo para hacerlo. Porque si no lo miran, va a ser imposible. La intensidad I de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. La intensidad es directamente proporcional al voltaje. Si el voltaje es 0, la intensidad es 0. Si el voltaje es pequeño, la intensidad es pequeña. Si el voltaje es grande, la intensidad es grande. Si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta. Eso es directamente proporcional. Inversamente proporcional a la resistencia. O sea, es lo inverso. Si R aumenta, I disminuye. Si la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. Esa es la ley de Ohm que tienen que saber. Además, el voltaje se mide en voltios. El voltaje se mide en voltios, como ya hemos visto. Voltios. La resistencia se mide en ohmios, que se abrevia omega en ohmios. Se abrevia omega. Y eso también es amperio. O sea, por una parte, culombio sobre segundo es amperio. Voltio sobre ohmio es amperio. Se mide en amperios. El voltaje en voltios, la resistencia en ohmios, que se abrevia omega, y es amperio. En la ilustración ya hemos explicado, o sea, aquí, si el voltaje
aumenta. Aquí el primer dibujo parece un generador más pequeño, ¿no? Pero como hay generador, evidentemente hay energía. En el segundo es una batería más grande. La intensidad va a ser mayor. En el primero es un foquito, una resistencia. En el segundo son dos foquitos, aumenta la resistencia. Entonces, el que varíe R o B hace que varíe la resistencia y esa variación lo relaciona a la ley de Ohm. La ley de Ohm. Intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. La otra ley es la ley de Joule, que dice, la energía que entrega el generador en la unidad de tiempo, el generador entrega la energía en la unidad de tiempo. La energía que entrega el generador es igual a la energía que entrega el receptor por la ley de conservación de la energía, porque la energía no se crea ni se destruye. Entonces, entrega energía en la unidad de tiempo. Es potencia entregada. La potencia entregada, es decir, la energía entregada por unidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo está entregando la energía? Es igual a la energía recibida por el receptor en la unidad de tiempo y transformada en calor a través de una resistencia. Esa es la ley de Joule. Y hemos visto algunas expresiones de potencia. La primera, la general. Potencia. La potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo o la rapidez con que se hace el trabajo. Pero también habíamos visto en el primer tema lo que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Potencial eléctrico. Trabajo realizado por unidad de carga. Se despeja el trabajo y vemos que el trabajo es igual a potencial por carga. Y tenemos una segunda fórmula de potencia, que es esta. Potencia es igual a voltaje por la intensidad. Entonces, acuérdense, esto vamos a verlo enseguida. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y el voltaje por la ley de Ohm es I por R. I por R. Entonces sería I por R por I. Queda una tercera fórmula de potencia que es la expresión de la ley de Joule, que dice que la potencia es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia. Esa es. Entonces acuérdense estas fórmulas de potencia que vamos a verlo más adelante en la clase de hoy. La ley de Joule, ¿no? O sea, es sencillo. Uno se da cuenta. ¿Quién entrega la energía? El generador. ¿Cuánto tiempo? Bueno, algún tiempo, la unidad de tiempo. ¿Quién recibe la energía? El receptor, el nombre receptor, recibe la energía. ¿Cuánto tiempo? El mismo tiempo que el generador. Y lo transforma en calor en una resistencia. Por eso hoy hemos escuchado, creo que 3 veces por lo menos, la ley de Joule. La energía que entrega el generador en la unidad de tiempo es igual a la energía que recibe el receptor en la unidad de tiempo y lo transforma en calor a través de una resistencia. Eso es. Luego vimos la asociación de resistencias en serie y en paralelo. Resistencias en serie y en paralelo. En serie, las resistencias se conectan una al lado de otra, digamos, por decirlo así, como tomaditas de la mano. Tenemos R sub 1, R sub 2, R sub 3, 3 resistencias. Vemos 3 características, y esta será la pregunta ya de la próxima clase, aparte de las leyes. Preguntaré, ¿cuáles son las características de las resistencias en serie? Son 3 características. ¿Cuáles son? La primera, la misma intensidad pasa por cada resistencia.
la misma intensidad pasa por cada resistencia. Claro, al punto A llega la intensidad de corriente, pasa por R1, sale, pasa por el punto B y llega a resistencia 2. Pasa por R2 la misma intensidad, sale y pasa por R3 la misma intensidad y continúa. Una característica dice, la diferencia de potencial es la misma para cada resistencia. La segunda, cada resistencia tiene una diferencia de potencial. Por ejemplo, entre A y B hay una diferencia de potencial. Entre A y B. Según la ley de Ohm sería I por R1. Entre B y C hay una diferencia de potencial. Y entre C y D hay una diferencia de potencial. Entre A y D. La suma de estas diferencias de potencial es igual a la diferencia de potencial total. Fíjense, aquí tenemos el punto A y el punto A, el punto D y el punto D. Entonces, esto también lo van a comprobar en el laboratorio, por lo menos virtualmente. La diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. La diferencia de potencial total en serie es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Y aplicando eso a la ley de Ohm, encontramos la tercera, que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. R total o equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. Esta es la ley o las características de una asociación de resistencias en serie. Entonces, memoricen esto. Yo preguntaré, ¿cuáles son las características de una asociación de resistencias en serie? Primero, la misma intensidad pasa por cada resistencia. Segundo, la diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Tercero, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Estas son las características de la asociación de resistencias en serie. La otra, asociación de resistencias en paralelo. Entonces, también tiene características. Aquí, por ejemplo, la intensidad que llega al circuito, al punto A, la intensidad. Aquí llega una intensidad. Digamos la intensidad total. La intensidad total. Llega al punto A y se fracciona. I sub 1 que pasa por L1, I sub 2 que pasa por L2, I sub 3 que pasa por R3. Entonces, una característica de la asociación de resistencias en paralelo que se puede ver fácilmente es que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. Por la ley de conservación de la carga. La carga no se pierde, no desaparece en el nudo A o en el punto A, no desaparece. Tampoco se puede crear más carga. Una característica es que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales, en paralelo. Otra, el voltaje entre A y B. Aquí tenemos el voltaje entre A y B. El voltaje o diferencia de potencial entre A y B es el mismo para cada resistencia y para la total. Porque de A a B podemos llegar pasando por R1, por la parte superior. Llegamos a B. De A a B podemos llegar pasando por la parte central o media, por R2. Viene la intensidad I sub 2, pasa por R2, llega a B. De A a B podemos llegar pasando por la intensidad 3.
De modo que otra característica en paralelo es que la diferencia de potencial total es la misma para cada resistencia y para la equivalente. El voltaje entre A y B es el mismo. El voltaje entre A y B es la misma para cada resistencia y para la resistencia equivalente. La otra ya vimos, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. Y finalmente, como I es B sobre R y el voltaje es el mismo, se simplifica el voltaje y queda que el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. El inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Estas son las características de una asociación de resistencias en paralelo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sí, ingeniero, perdón. El tercero era el inverso de las resistencias totales, es igual a la suma de los inversos. Sí, correcto, de acuerdo. Ahí acá es igual a la suma de los inversos totales, sería, ¿no? No. El inverso de la resistencia total, digamos aquí, vamos a ilustrarlo. Este es el inverso de la resistencia total, o sea, 1 sobre el total es el inverso. Es igual a la suma del inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. Entonces decimos, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Eso es. Ok, gracias, ingeniero. Bueno. Sí, escucho. ¿Podría explicarlo de nuevo la fórmula de la resistencia eléctrica, por favor? ¿Esta fórmula? Sí, esa, por favor. Claro, con mucho gusto. La resistencia eléctrica tiene esta fórmula. Entonces, la resistencia, ¿de qué depende? Primeramente, depende del material. Rho es la resistividad. Del material. O sea, no es lo mismo, digamos, el oro que la plata o el acero o el bronce, no es lo mismo. Todos presentan resistencia, pero algunos más que otros. En el ejemplo que ponía exagerado de las movilidades, por ejemplo, la resistencia en un camino asfaltado para una movilidad es pequeña. La movilidad desplaza, qué sé yo, a 80, 90, 110 kilómetros por hora. En cambio, en un camino empedrado, hay más resistencia, pero pasa a 40, 50 kilómetros por hora. Si se va, qué sé yo, a porongo por esos caminos arenosos, su velocidad bajará, hay resistencia, pero pasa. Entonces, esa resistividad, esa oposición, presentan todos los materiales. Entonces, depende primero de del material, de cuánta resistencia presenta el material. Luego depende de la longitud. Aquí en este dibujo tenemos una longitud L. Voy a resaltarlo aquí. En este dibujo que estoy resaltando hay una longitud L. Entonces, como digo, si el camino, qué sé yo, arenoso es largo, entonces depende de cuán largo es, habrá más resistencia. Aquí tenemos una longitud L, depende de L. Imagínense si la longitud fuera más grande, voy a aquí alargarlo, que esto fuera más grande, hasta ahí. Entonces, estos electrones que se están moviendo
aquí van a tener más dificultades en pasar, ¿no? Aquí. Entonces aquí vemos las flechitas cómo están bien. Viene, ¿qué te digo? Viene, se choca, puede ser con otro color. Ya. Viene, se choca, vuelve, pero siempre avanzando. Este viene aquí, se choca aquí, rebota, etc. Depende de la longitud. Cuanta más larga sea la longitud, mayor será la resistencia. Entonces la resistencia depende de la longitud. Como está en el numerador, inversamente o directamente proporcional. Más longitud, más resistencia. Menos longitud, menos resistencia. Y luego, inversamente, depende de la sección, el grosor del conductor. En este caso, la sección, como aquí vemos, es el ancho, el espesor, el grosor del conductor. Esto es A. Depende de A. Mientras más ancho sea, más resistencia. Claro, van a haber más átomos que estén obstaculizando el camino. Entonces, eso es. En resumen, la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Depende directamente de la resistividad del material, de la resistencia que presenta cada material, de la longitud y de la sección. A mayor longitud, mayor resistencia. A mayor sección, menor resistencia. A menor sección, mayor resistencia. Eso es. Igual se mide en ohmios, ingeniero. Sí, se mide en ohmios, siempre en ohmios. ¿Y la del material, cuáles son sus unidades? ¿O es una constante? De aquí podemos deducir, ¿no? Es buena pregunta. Despejando ρ, voy a hacerlo aquí. Despejando la resistividad, aquí va a ser igual. A está dividiendo, sería R por A. Esta es la fórmula, o bueno, la forma, digamos, de encontrar unidades es despejar. Ya. A estaba dividiendo, pasa a multiplicar a R. Y L está multiplicando a ρ, pasa a dividir. Sería sobre L. Entonces las unidades serán ohmio en el sistema internacional. Ohmio, esto es metro cuadrado, el área, y la longitud ¿en qué se mide? En metros. Entonces simplifica m con cuadrado i. La resistividad se mide en ohmios por metros. Esto se puede retirar. Hemos deducido que la resistividad se mide en ohmios por metro. Esa sería la unidad de la resistividad. Perfecto, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos visto en paralelo, veremos la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Pero antes de eso, son 8 menos 8. Un descansito de 10 minutos y seguimos con la fuerza electromotriz, FEM. Entonces, jóvenes, hay que pararse un poquito, hacer ejercicio, tomar un vaso de agua o un café. Y nos vemos de 10 minutos. 11 minutos después, 7:59 AM. Mucho más tarde. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Gracias. Bien, hemos visto algunas definiciones. La primera que vimos era de campo eléctrico, E. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga, F sobre Q. Es la primera definición que vimos. Y tienen que acordarse, F sobre Q. La fuerza por unidad de carga. La segunda que hemos visto es potencial eléctrico. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico es W sobre Q. Se define como el trabajo
realizado por unidad de carga. Potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Aquí está. Trabajo realizado por unidad de carga. W. Abreviado DDP. Diferencia de potencial, DDP. O la diferencia de potencial entre dos puntos es igual al trabajo que se hace para llevar una carga de un punto a otro. DDP. La tercera. No son muchas, no son muchas. Ahora veremos la cuarta, que se abrevia FEM. Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz, FEM. FEM, fuerza electromotriz. Es el trabajo realizado por unidad de carga. Esta es la fórmula, lo voy a marcar. Esta es la fuerza electromotriz, FEM. Trabajo realizado por unidad de carga. Eso es. Como ilustración, aquí tenemos en este gráfico donde se ve a un varón que está levantando estas esferitas, de un nivel bajo a un nivel alto. Está levantando las esferitas de aquí, las está levantando el varón para colocarlas aquí. Y cuando las esferitas llegan a este plano inclinado, por la diferencia de nivel, empiezan a moverse del nivel más alto al nivel más bajo, estas esferitas. Y llegan a este cilindro, que contiene de manera solamente ilustrativa un aceite viscoso. Las esferitas, por gravedad, empiezan a bajar del nivel más alto al nivel más bajo, con cierta lentitud porque hay una resistencia. Hay una resistencia aquí por la viscosidad del aceite que tiene este cilindro. Pero una vez que salen de esa resistencia, otra vez por el plano inclinado se mueven así. O sea, espontáneamente las esferitas se mueven del nivel más alto al nivel más bajo, espontáneamente. Pero una vez que llegan al nivel más bajo, se quedan ahí, se quedan. Alguien, en este caso el varón, tiene que hacer el trabajo para levantar esas esferitas del nivel alto al nivel más bajo. O sea, eso es trabajo. Trabajo. Hace el trabajo para levantar desde el nivel más bajo al nivel más alto y soltarlas. Entonces así se cierra el circuito. Pone la esferita aquí. Pone la esferita aquí en la parte superior del plano inclinado. Debido a la diferencia de nivel, la esferita va bajando con cierta facilidad, digamos, como si fuera un conductor. Llega la esferita a este cilindro que tiene un aceite viscoso, empieza a pasar con cierta dificultad, pero pasa, sería la resistencia. Sale del cilindro que tiene aceite, otra vez llega al plano inclinado liso y se mueve hasta llegar a la parte baja. Ahí se queda. Pero, para que haya una circulación continua de esferitas, alguien, en este caso el varón, hace el trabajo de llevar las esferitas del nivel más bajo del piso a la parte superior del plano inclinado. Eso es trabajo, ¿no? Aplica una fuerza hacia una distancia, etc. Es trabajo. Algo parecido sucede en el circuito eléctrico. Aquí está el generador eléctrico. En este cuadro está el generador eléctrico. El potencial más alto es el potencial positivo. Voy a anotarlo aquí. Potencial alto. Y aquí en la parte inferior, el potencial bajo. Ya.
El potencial alto es el borne positivo. El potencial alto es el borne positivo del generador o de la batería. Y el potencial bajo es el borne negativo, ¿no? Entonces las cargas se vuelven espontáneamente del potencial alto al potencial bajo. Aquí sería como que las cargas se mueven por la diferencia de potencial. Del potencial alto las cargas se mueven fácilmente por el conductor, digamos como por el plano inclinado, llegan a la resistencia. En la resistencia empiezan a pasar las cargas con mucha dificultad, porque hay resistencia, pero pasan. Una vez que salen de la resistencia, otra vez con facilidad, se mueven por el conductor las cargas eléctricas al potencial más bajo y se quedan ahí. Así como las esferitas se quedan en el nivel más bajo, las cargas se quedan en el borne negativo, en el potencial negativo, se quedan ahí. Alguien tiene que hacer el trabajo como el varón. Aquí el varón hace el trabajo para llevar las esferitas del nivel bajo al nivel más alto. Ese trabajo, ¿no? Ese es trabajo. Ese trabajo lo hace la FEM, ¿no? Aquí yo decía, el trabajo para llevar las esferitas del nivel bajo al nivel alto lo está haciendo el varón. En este caso, el trabajo para llevar las cargas eléctricas del potencial bajo al potencial alto lo hace la FEM. FEM, fuerza electromotriz. Por eso se define la FEM. FEM se presenta por esta letra E mayúscula de carta. Se define como el trabajo que se realiza para llevar cargas eléctricas del potencial bajo negativo al potencial alto positivo. Eso escrito aquí. FEM, fuerza electromotriz. Como ven, se abrevia FEM. Así como saben todos DDP, diferencia de potencial, fuerza electromotriz es FEM. Fuerza electromotriz FEM. Igual con minúsculas, FEM. Se define como el trabajo realizado para llevar las cargas eléctricas desde el potencial bajo negativo hasta el potencial alto positivo. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto tiene nada que ver con la constante epsilon, ¿no? De la fuerza de Coulomb. No, nada. Ya, gracias. Nada, sí. Esta E mayúscula de carta es la FEM, el símbolo. Claro, se parece, pero no, es diferente. FEM. Vuelvo a repetir. Espontáneamente, por ejemplo, un cuerpo cae de una altura, de un nivel alto a un nivel bajo. Pero para subir un cuerpo de un nivel bajo a un nivel alto, alguien tiene que hacer un trabajo. Y eso, algo parecido, hace la FEM. La FEM se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Se define como el trabajo realizado para llevar cargas del potencial más bajo negativo al potencial más alto positivo y así cerrar el circuito. El trabajo, como ya sabemos, en el sistema internacional se mide en julios. El trabajo se mide en julios. La carga en coulombios. A eso se llama voltio. Ya sabemos, se mide en voltios. Bueno, aquí he puesto una comparación y también esto es lo que voy a preguntar. Fíjense, la DDP, diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Aquí está. Es trabajo por unidad de carga. FEM, trabajo por unidad de carga. Bueno, más aquí. FEM, trabajo por unidad de carga. Parece lo mismo. El trabajo en julios
en la DDP, el trabajo en julios en la FEN. La carga en colombios en la DDP, la carga en colombios en la FEN. Parece lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Porque así como están, parecen lo mismo, ¿no? Parecen lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? La DDP, la diferencia potencial, hace el trabajo para llevar cargas del potencial positivo al potencial negativo. Eso pasa espontáneamente. La DDP. En cambio, la FEN hace el trabajo para llevar cargas del potencial negativo al potencial positivo. Esa es la diferencia. Aquí voy en el circuito, voy a explicarlo de la siguiente manera. Aquí está, digamos, el punto A. Y aquí está el punto B. El punto A. Y aquí el punto B. B. Bueno. La DDP es el trabajo para llevar cargas de A hasta B. Voy a ponerlo por aquí. O mejor, dentro del circuito para que no. Ya. La diferencia de potencial hace el trabajo para llevar cargas de A hasta B por el exterior de la batería. Es el trabajo que hace para llevar cargas de A hasta B. Ese trabajo lo hace la diferencia de potencial. Llevar cargas del potencial positivo al negativo, es decir, por el exterior del circuito. Pero el trabajo de llevar cargas de B hasta A, eso lo hace la FEN. Esto lo hace la FEN. La fuerza electromotriz. O sea, por el interior de la batería, por el interior del generador. Este es el trabajo para llevar cargas de B hasta A. Esa es la diferencia. Espero que esté lo suficientemente claro. La forma es muy parecida. La diferencia es que la diferencia de potencial hace el trabajo para llevar cargas por el exterior de la batería, del potencial positivo al potencial negativo. La fuerza electromotriz hace el trabajo para llevar cargas por el interior de la batería, desde el potencial negativo al potencial positivo. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, está muy bien. Bueno, veremos lo que son las redes eléctricas. Redes eléctricas. Aquí. Redes eléctricas. Estamos viendo o hemos visto por lo menos circuitos. ¿Qué hay que comprar? Ya. No se preocupen. Es parte del programa. Hemos visto circuitos eléctricos en serie y paralelo. Redes eléctricas se llama red cuando tiene 2, 3 o más generadores. Tiene 2 o más generadores. Un generador de corriente continua se representa por 2 líneas, una pequeña y otra más grande. Aquí tenemos un generador. Aquí tenemos un segundo. Un tercero. En este generador, no, el borne positivo está representado por la línea más grande. Y el borne negativo
por la línea más pequeña. Y así en cada uno de ellos. 3 generadores. Bueno, aquí está viendo el voltaje, pero también los generadores normalmente se representan de FEN, si es FEN, se representan así. Este sería, digamos, E1, el generador 1. El del centro sería el 2 y el otro sería el 3. Por algunos, como en este circuito que he copiado de internet, está con el voltaje, está midiendo directamente el voltaje. Dice, igual se mide en voltios, porque ambos, recuerden, es trabajo sobre carga. Coulomb sobre Coulombio. Pero cuando tiene 2 o más generadores, se llama red eléctrica. Es la única diferencia. Red eléctrica. Si tiene un generador, puede ser un circuito simple o complejo. Simple si es solamente en serie o solamente en paralelo. Complejo si hay una mezcla de resistencias en serie, paralelo, etc. Pero si tiene 2 o más generadores, se llama una red eléctrica. Y para la solución de estos problemas de redes eléctricas se aplican las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, que son 2, ¿no? Leyes de Kirchhoff. Hemos visto un par de leyes. En la primera parte hemos visto la ley de Coulomb y la ley de Gauss. 2 leyes. En este tema de circuitos hemos visto la ley de Ohm y la ley de Joule. Y estamos viendo la ley de Kirchhoff. Bien. Estamos viendo las leyes de Kirchhoff. Antes de eso, ley de los números. Tendría que explicar, no lo puse, pero lo explico en este momento, ¿no? Porque siempre hemos dicho, la primera pregunta que uno tiene que formularse es ¿qué? ¿Qué? En este caso, ¿qué es un nudo? ¿Qué es un nudo? Un nudo. Aquí tenemos 2 nudos, el nudo A y el nudo B. Por si acaso esta esquina aquí no es nudo, el nudo A. Voy a ponerlo aquí. Así. Tenemos 2 nudos. El nudo A y aquí en la parte inferior el nudo B. Tenemos 2 nudos, ¿no? Nudo. Un nudo es un punto donde llegan o salen 2 o más corrientes. Un nudo es un punto de unión donde llegan o salen 2 o más corrientes. Al nudo A, por ejemplo, está llegando al nudo A. Está llegando la intensidad 1. Claro, está aquí encima, pero está yendo por el cable, evidentemente, ¿no? Está viendo por acá. Al nudo A llega la intensidad 1. Del nudo A sale la intensidad 2. Aquí sale la intensidad 2. Y sale la intensidad 3. Entonces, un nudo es un punto donde llegan o salen 2 o más intensidades. No lo he puesto aquí, pero me están escuchando, anótenlo. Un nudo es un punto de unión donde llegan o salen 2 o más intensidades. Un nudo es un punto de unión donde llegan o salen 2 o más intensidades de corriente eléctrica. Por ejemplo, en el nudo A llega la intensidad I sub 1. Sale por la parte central hacia abajo la intensidad I sub 2. Y la intensidad I sub 3. Al nudo B, la intensidad 3 llega. Aquí está llegando I sub 3.
Porque I sub 3 viene del nudo A, baja y llega, I sub 3. Llega I sub 2. Y sale I sub 1. Entonces, un nudo es un punto de unión donde llegan o salen dos o más intensidades. Eso es un nudo. Ahora, veamos la ley de los nudos. La ley de los nudos expresa la conservación de la carga. Aquí puesto. Es decir, un nudo no puede crearse ni desaparecer la carga eléctrica. O sea, y la carga es la intensidad. Intensidad de la carga. Por ejemplo, si U sub 1, fueran 10 amperios, 10 amperios. I sub 2, por aquí, I sub 2 se van 4 amperios. Entonces, lógicamente, I sub 3 serán 6 amperios. En el nudo A no puede crearse ni puede desaparecer la carga eléctrica. Y evidentemente, I sub 2 llega al nudo B, 4 amperios. Llega al nudo B, 6 amperios. Y salen del nudo B los 10 amperios. Expresa la conservación de la carga. En un nudo no puede crearse o desaparecer la carga eléctrica. En un nudo no puede crearse ni puede desaparecer la carga eléctrica. Esa es la ley de los nudos. Y la fórmula es esta. La sumatoria de intensidades que llegan o salen de un nudo es 0. La sumatoria de intensidades que llegan o salen de un nudo es 0. Se puede aplicar un criterio. No lo he anotado, pero lo escribo aquí. Ustedes anoten en su apunte. Si la intensidad llega al nudo, se puede considerar positiva. Ya. Si la intensidad sale del nudo, se puede considerar negativa. Este es un criterio. Puede ser al revés. Puede ser al revés. Solamente es un criterio, ¿no? Pero asumimos este. Si la intensidad llega al nudo, si la intensidad no, se considera intensidad positiva. Si la intensidad sale del nudo, se considera intensidad negativa. Por ejemplo, veamos en el nudo A. En el nudo A. Aquí está el nudo A. Y 1, como estamos viendo en la ilustración gráfica, intensidad 1, la flechita azul, dice que llega. Si llega es positiva. He puesto aquí más I sub 1. Si la intensidad llega al nudo es positivo, más I sub 1. I sub 2, hacia abajo, sale del nudo. Si sale es negativa, menos I sub 2. I sub 3 sale del nudo A. Si sale, es negativa. Menos I sub 3. Y no hay más, igual 0. Esta sería la ecuación de los nudos para el nudo A. Para el nudo B. El nudo B está aquí en la parte inferior. Nudo B. Al nudo B. Vemos las intensidades.
intensidad 1 está saliendo del nudo, I sub 1, aquí en la parte inferior, I sub 1 sale del nudo, por tanto es negativa, menos I sub 1. La intensidad 2, que salió del punto A, esta flecha azul hacia abajo, dice que está llegando al nudo B. La intensidad 2 llega al nudo B. Si llega, es positiva, más I sub 2. La intensidad 3, que salió del nudo A, aquí da la vuelta y llega al nudo B. Intensidad 3 llega, por tanto es positivo, más I sub 3. Esta es la ley de los nudos en las ecuaciones de Kirchhoff. ¿Alguna pregunta de la ley de los nudos? Bueno, entonces la ley de los nudos expresa la conservación de la carga. En un nudo no puede desaparecer ni puede crearse carga eléctrica. Y la fórmula dice que la sumatoria de las intensidades es igual a 0. La sumatoria de las intensidades que llegan o salen de un nudo es 0. Se consideran por un criterio que puede ser al revés. Si la intensidad llega es positiva. Si la intensidad sale del nudo es negativa. O al revés. Si no hay preguntas, veremos la ley de las mallas. La ley de las mallas. Antes de eso, también decir, ¿qué es una malla? Una malla es una trayectoria continua cerrada, una malla. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a enmarcarlo. Esta es la malla 1. La malla 1. Es una trayectoria continua y cerrada. Aquí empezamos en A, por ejemplo. Vamos bajando hasta B por lado horizontal. Esta trayectoria rectangular, en este caso cerrada, es la malla 1. Es una trayectoria donde están conectados resistencias. Tenemos aquí R sub 1, tenemos R sub 4, R sub 3. Y generadores, E sub 1, E sub 2. Una malla, anótenlo, es una trayectoria cerrada que tiene conectados resistencias y generadores. En este caso tenemos la malla 1. Esta red tiene dos mallas. La otra malla será al otro lado, esta. La malla 2. En la malla 2, por ejemplo, lo mismo, podemos en cualquier punto comenzar en A. Ingeniero, perdón que le corte, dijo que una malla es una trayectoria cerrada que tiene conectado generadores. Y resistencias. Ya. Ya, muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos la malla 2. Esta es la malla 2. 2. Comenzamos en el punto A. Y hacemos la trayectoria. El rectangular, abajo, izquierda, arriba, otra vez, esta trayectoria cerrada. Tiene conectados, ¿qué? 3 resistencias, R4, R sub 2, R sub 5. Y tiene 2 generadores, el generador 2 y el generador 6. Esa es una malla. Una malla. La ley de las mallas dice, expresa la conservación de la energía. La ley de las mallas expresa la conservación de la energía. En una malla, la potencia entregada es igual a la potencia recibida. Y la fórmula es esta. Sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la sumatoria de I por R, de la intensidad por cada resistencia. Eso es. O sea, evidentemente se cumple de alguna manera la ley de conservación de la energía, como en la ley de Joule. Los generadores entregan energía, los receptores las reciben. Entonces, la energía que se entrega
en la unidad de tiempo es igual a la energía que se recibe en la unidad de tiempo. No se puede crear ni puede desaparecer energía en una red eléctrica, en una malla. Eso es. Y la fórmula de las mallas es esta. Sumatoria de fuerzas electromotrices en una malla es igual a la sumatoria de I por R. La sumatoria de las fuerzas de Fem, E, es igual a la sumatoria de I por R. Vamos a ver en este ejemplo. También aquí se toma un criterio. Vamos a ver como ejemplo la malla 1. Se toma un criterio. Ya nos olvidamos de la intensidad. Dijimos, la FEM hace el trabajo para llevar cargas del potencial más bajo al potencial más alto. O sea, aquí tiene un sentido. Normalmente no están dibujadas, pero hay que dibujarlo. Estoy dibujando el sentido de la FEM. Es ese. A veces para diferenciarlo, en los dibujos, para diferenciarlo de las flechitas de intensidad, si uno usa el mismo lapicero, el mismo color, se pone un circulito aquí. Ya. Pero normalmente, entonces, esta flecha con un círculo en el origen representa que la FEM está llevando las cargas del potencial más bajo, que es el negativo aquí, al potencial más alto, que es el positivo. Bueno, eso normalmente no se lo pone porque la línea grande, horizontal, es el borne positivo y la línea más pequeña, el borne negativo. Pero eso es. Entonces, aquí tendríamos, ese es el voltaje, pero vamos a llamar, digamos, la FEM 1. Aquí tenemos la FEM 2 y aquí tenemos la FEM 3. Disculpe, ingeniero, ¿la FEM 2 no sería al revés? Es al revés, tienes razón. Gracias. Este es al... Bueno, gracias, me alegra que están muy atentos. Bien. Del borne negativo hacia el borne positivo. Eso es. Ahora sí, gracias. Eso es. Ahora, para seguir la trayectoria se aplica un criterio que también es optativo. Si seguimos un sentido horario, como están estas flechas rojas, diremos que esto va a ser positivo. El sentido horario será positivo. Y el sentido antihorario será negativo. Será negativo. Eso es. Bueno, vamos a aplicar ahora, primeramente para la malla 1. Para la malla 1. Primer miembro. Sumatoria de FEM en la malla 1. Empezamos en cualquier punto. Por ejemplo, porque está la letra A, empezaremos en la letra A. Vamos a ver en el primer miembro solamente FEM. Sentido horario, estamos bajando en sentido horario. Y nos encontramos con la FEM E sub 2. Entonces la FEM E sub 2 está en el mismo sentido, está bajando, por tanto será positivo. Empezamos en A. Nos encontramos con la FEM E sub 2, que tiene el mismo sentido que estamos siguiendo, sentido horario, positivo, más E sub 2. Seguimos bajando, llegamos al punto B. Nos vamos y nos encontramos con la FEM 1.
en el sentido horario nosotros estamos subiendo, pero la FEN 1 está bajando. Ahí se me fue. La FEN 1 está bajando, entonces es negativa. Menos E sub 1. Voy a volver a repetir. Estamos analizando la malla 1. Esta es la malla 1. Empezamos en el punto A y primeramente vamos a ver solamente las FEN, o sea, el primer miembro, la sumatoria de FEN. Si está en el sentido horario es positivo y si está en el sentido antihorario es negativo. Empezamos en A, vamos bajando, E sub 2 está bajando, más E sub 2, positivo. Seguimos, estamos subiendo, menos E sub 1 porque está en sentido negativo y no hay más generadores. Entonces, para la malla 1 es más E sub 2 menos E sub 1. Igual, el segundo miembro, sumatoria de I por R. Igual empezamos en el punto A. Vamos bajando. Ahora, si la intensidad está en el mismo sentido, horario será positivo y sentido antihorario negativo. I sub 2 está bajando, por tanto I sub 2 es positivo. Sería más I sub 2. I por R, I sub 2 pasa por R4, nada más. De A a B, por la parte central que estamos bajando, la intensidad 2 pasa por R4 y nada más. Entonces tenemos el primer término I por R4. Ya estamos en el punto B, de A a B. Y de B a A pasa I sub 1 hasta B, da la vuelta. Intensidad 1 va a la izquierda, sube a la derecha hasta A, I sub 1. I sub 1 está en sentido horario, en el mismo sentido que estamos siguiendo. Si está en sentido horario también es positivo, más I sub 1. I sub 1 pasa por R3 y R1 que están en serie. R3 y R1 están en serie porque la intensidad es la misma. Entonces, sería más I sub 1 que pasa por R3 y R1 que están en serie. Esta es la ecuación de las mallas para la malla 1. Veamos para la malla 2. Aquí está la malla 2. Lo mismo vamos a seguir el sentido el sentido horario. Si es horario positivo, antihorario negativo. Primero las FEN. Igual empezamos en A y vamos a dar la vuelta. A la derecha, abajo, izquierda, arriba, sellamos esta malla rectangular. Bueno, empezamos las FEN. A. Vamos a la derecha, estamos bajando y nos encontramos con E sub 3. La FEN 3 está subiendo. Nosotros estamos bajando, sentido horario, por tanto, E sub 3 será negativo, menos E sub 3. Seguimos bajando a la izquierda y vamos subiendo por la parte central, en sentido horario. E sub 2 también está bajando, sentido antihorario negativo, será menos E sub 2. En la malla 2 entonces tenemos menos E sub 3 y menos E sub 2. Bueno, igual sumatoria de I por R. Empezamos otra vez. I3, como está en el mismo sentido horario, I3 es positivo. Más I sub 3. Más I sub 3. Y la intensidad I sub 3 pasa por R2 y por R5 que están en serie. Entonces, I sub 3 por R2 más R5 que están en serie. Aquí está. Bueno, llegamos al punto B. Y del punto B vamos subiendo I sub 2. En la trayectoria estamos subiendo, pero I sub 2 está bajando, por tanto será negativa, menos I sub 2 que pasa por R4. Tenemos I sub 2 que pasa por R4. Negativo. Esa es la ecuación de la malla 2.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Ingeniero, ¿podría por Dígame. favor volver a explicar la malla 1? Claro. Ya. La fórmula que estamos aplicando es la ley de las mallas, que dice que la sumatoria de Fen en una malla es igual a la sumatoria de I por R. Primeramente vamos a ver las Fen en la malla 1. Voy a aquí enmarcarlo simplemente la malla. Ahí, vas aquí. Aquí está la malla 1. Entonces, primer miembro, Fen. Empezamos en A. Estamos siguiendo esta trayectoria con esta línea curva roja, sentido horario. Entonces, en A estamos bajando. E sub 2, la Fen E sub 2 tiene el mismo sentido, también está bajando, por tanto, E sub 2 es positiva, más E sub 2. Llegamos al punto B. Nos vamos a la izquierda. Subimos y nos encontramos con E sub 1, que tiene sentido contrario al que estamos siguiendo. Nosotros estamos subiendo, E sub 1 está bajando, sentido antihorario, será menos E sub 1. Por eso, en la malla 1, E sub 2 es positivo porque está en el mismo sentido horario y E sub 1 es negativo porque está en sentido antihorario. Está bajando, nosotros estamos subiendo. Segundo miembro, sumatoria de I por E. Aquí está el segundo miembro. Empezamos otra vez en el punto A. Ahora estamos en I por R. I sub 2. Sentido horario, estamos bajando en nuestra trayectoria. I sub 2 también está bajando. Por tanto, será más I sub 2. Por R. Pasa por R4. Tenemos I sub 2 por R4. Llegamos al punto B. Y del punto B, por el lado izquierdo, pasa I sub 1. I sub 1 es positivo porque está en el mismo sentido horario que estamos siguiendo. Más I sub 1. I sub 1 pasa en serie por R3, que está aquí, y R1, que está aquí. Es esta expresión. Eso es. Bueno, en todo caso, seguramente el sábado vamos a ver problemas. Va a ser una clase solamente de la primera media hora del repaso oral, por 10 puntos del parcial, y la segunda hora veremos problemas de circuito serie paralelo y de redes eléctricas. Y para terminar, la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. No sé qué he hecho. Ya, este es. Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Aquí tenemos un circuito eléctrico. Bueno, una fracción de un circuito. Aquí está. La fracción de un circuito, los puntos A y B. En este circuito tenemos tres generadores. El generador E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Veamos la potencia entregada. La potencia entregada. La intensidad, como estamos viendo, del circuito no representado, ¿no? Aquí voy a imaginar lo siguiente. Aquí está A, aquí está B, no importa, ¿sí? Aquí seguramente ha habido un generador, con su borne aquí positivo y aquí negativo. Y este está enviando una intensidad, que es esta. O sea, hay una parte no representada, la DDP del circuito no representado. Ahora, este generador que he dibujado aquí a pulso, está enviando la corriente I a la derecha. Este generador, el generador 3,
el generador 3, también está, sería, digamos, si fuera agua, como una bomba que está enviando con más presión el caudal de agua, en este caso el caudal eléctrico, el flujo eléctrico, está contribuyendo. La potencia entregada, potencia es I por B, ¿no? La potencia del circuito no representado sería intensidad por el voltaje entre A y B. Esta es la potencia del circuito no representado. Y la potencia con la cual está contribuyendo el generador E sub 3. Esta es la potencia entregada. La potencia entregada. En cambio, si vemos en la ilustración, el generador E sub 1 y E sub 2 están en sentido contrario. Voy a dibujarlo las flechitas, esta vez con azul. Aquí está el generador, no es que esto. Aquí está el generador E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Dijimos poner un circulito aquí para diferenciar. Entonces, E sub 1 y E sub 2 son como baterías que se estarían cargando, están recibiendo energía. La energía está viendo con la flecha roja de intensidad, están recibiendo energía. Entonces, hay una potencia recibida por los generadores que se cargan. Potencia recibida por los generadores que se cargan. Sería del primero, intensidad por la FEN 1 más intensidad por la FEN 2. Y finalmente la ley de Joule, que transforma la energía en calor. Intensidad, que es una sola en serie. La ley de Joule es I cuadrado por R, sería I cuadrado por la suma de resistencias en serie, R1, R2 y R3. Entonces, por una parte hay una potencia entregada por el circuito no representado y por este generador 3, es la potencia entregada. Y una potencia recibida por estos dos generadores, E sub 1 y E sub 2, que son baterías que se están cargando de energía, más la energía que se disipa por la ley de Joule. Bueno, eso es. Por la ley de conservación de energía, y lo que hemos visto también en la ley de Joule, la potencia entregada es igual a la potencia recibida. No puede desaparecer la energía. Potencia entregada es igual a la potencia recibida. Y la potencia entregada es esta. La potencia entregada es esta. La suma de estas dos, que está aquí. Y la potencia recibida será la suma de estas dos también, que está aquí. Entonces, la potencia entregada es igual a la potencia recibida. De aquí se despeja la diferencia de potencial entre dos puntos, que sería esta. Bueno, no he hecho las operaciones, posiblemente cuando hagamos problemas el sábado lo podemos deducir, pero es simplemente matemáticas, ¿no? Por ejemplo, la intensidad se va a simplificar. Intensidad, 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 intensidad y aquí el cuadrado. La intensidad se va a simplificar y se despeja el voltaje entre A y B, que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Puede explicar una vez más, por favor, ingeniero, las fórmulas de potencia entregada y potencia recibida? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, volvemos a compartir esto. Ya. Aquí tenemos un circuito, o la parte de un circuito eléctrico, ¿no? Tenemos una
parte de un circuito eléctrico. Bueno, está claro eso. Está llegando intensidad de corriente por el punto A. Está llegando una intensidad de corriente. Entonces, hay energías. De alguna manera, el generador que no está representado entrega esa energía. El generador E1 está en sentido contrario, es decir, está recibiendo energía, ¿no? E1 y E2 reciben energía, ¿no? Están como en sentido contrario, E1 y E2 reciben energía. En cambio, E3 está contribuyendo con energía, de modo que la potencia entregada es, por una parte, la potencia del circuito no representado. Esta es la potencia entregada. La potencia del circuito no representado, que sería intensidad por el voltaje entre A y B. La potencia con que está contribuyendo este generador 3, porque el generador tercero está enviando cargas en la misma dirección que la I inicial. Esta flecha roja está en la misma, I3 está en la misma dirección. Esa es la potencia entregada. ¿Quién recibe energía? La energía recibida es de este generador que se carga, de este generador E1 y de este generador E2. Están recibiendo energía, porque están en sentido contrario a la carga que están recibiendo. Bueno, y además, por la ley de Joule, R1, R2 y R3 reciben energía y la disipan en forma de calor, por la ley de Joule. De modo que por la ley de conservación de la energía, la potencia entregada es igual a la potencia recibida. Sumamos entonces I por E3 más I por el voltaje, la potencia entregada, más la potencia recibida, que son estos otros términos. Luego se hacen las operaciones matemáticas, como dije, se simplifica la intensidad y se despeja la diferencia de potencial. Y eso podemos verlo en la próxima clase, ¿algún problema? Sale que la sumatoria de I por R es igual a la sumatoria de Fenn. Esto vamos a ver la deducción y la aplicación en la próxima clase. Eso es. Gracias, ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más? Y si no, bueno, el miércoles laboratorio, como ya les dije, en cada clase estamos tomando una evaluación parcial para que estén con conocimiento excelente. Entonces, para el sábado ya entrará la ley de Ohm, la ley de Joule, las leyes de Kirchhoff. Definición de intensidad de corriente, definición de DDP, la definición de fuerza electromotriz. Y características de resistencias en serie y paralelo, y el mismo principio de la semana es como ser sabio, ¿no? El sabio y el tonto o el necio, que dice en alguna otra versión. Bien, 9 en punto, que tengan un buen día, está muy bonito el día, lleno de sol. Además, si se han dado cuenta, yo estoy con la verde porque esta noche juega la selección. Ojalá que ganemos a Chile. Hay que mantener el optimismo, porque eso también es importante. Ojalá que nuestros jugadores, quienes entren, no importa, quienes entren, vayan con ese pensamiento, vamos a ganar a Chile. Pero si van con el pensamiento aquí como la prensa, el equipo está mal, los chilenos juegan mejor, el equipo histórico de Chile que clasificó o ganó dos Copas Américas, está ahí, qué sé yo, bueno, sus jugadores de él, no, ya tienen medio partido perdido. Por eso hoy me puse la verde, porque somos bolivianos y por lo menos este día estemos contentos, que tenemos un buen partido y ojalá ganemos. Nada más. Adiós, hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Adiós.